Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 2. Quiero, no sé si llamarle plática. Capítulo 12 del libro de Hebreos. Hay un detallito más en Nicaragua. Estuvimos predicando en una universidad de las Asambleas de Dios. Eso también fue algo novel, fue algo fresco, algo que no habíamos hecho, salir de las iglesias, ministrar en las escuelas y de repente vernos en una universidad allí con toda esa gente que quiere progresar, matemáticos, enfermeros, abogados, toda esa gente deseosos de escuchar la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Hebreos 12, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Padre, gracias por tu palabra, es viva, eficaz, y no retorna atrás vacía, sino que hace aquello para lo cual tú la envías. Conoces, Señor amado, el corazón de cada uno de mis hermanos, de las visitas, de los amigos que nos puedan más adelante estar viendo. Señor, suple la necesidad, por favor. Que podamos declarar con confianza de que saldremos diferentes, porque esa palabra hará aquello para lo cual tú le envías. Dame la gracia. Dame la gracia para llegar, para tocar, para bendecir. Yo me encargaré, Señor, de darte la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, amado. Aún cuando yo no puedo hablarles de lo que pueda hacer el mundo, porque no lo conocemos. Yo no conozco, yo no he ido a otros aeropuertos de este mundo fuera de lo que son los de Centroamérica, incluyendo a Panamá. En este viaje yo pude ver algo que la iglesia finalmente necesita aceptar. Miren, aceptar, voy a decir. Fue interesante llegar a Panamá y ver tanto avión allí aterrizar y tanta confluencia de seres humanos de diferentes países y ver lo arraigado que está el pensamiento humano sobre la faz de la tierra. Ver las parejas de homosexuales con la libertad que andan, verlos convencidos de que están en lo correcto, que es algo de derechos, que es algo de respeto y de oportunidades, verlo y ver que ya no es solamente Puerto Rico, como me ocurrió, inmediatamente regresé tratando de ubicarme en ciertas tiendas y verlo tan fuerte, tan marcado, verlo allá, verlo en Nicaragua, en las escuelas, verlo en la niñez, jovencitos de 14, 15 años, totalmente vueltos a lo que puedan ser, lo que es el aspecto femenino en ellos. Me pregunto si la iglesia sabe el tiempo que le toca vivir. Escuchar las noticias cuando regreso de Estados Unidos y ver que Indiana pues se unen y ver como dice la Biblia que aún los juicios que caen en la naturaleza no son ya carta de persuasión, de persuadir el corazón de esa persona, sino que sencillamente desligan una cosa de la otra. No sé si usted vio en las noticias, mi esposa me dice que sí, de los tornados gemelos, de la destrucción que hubo, de las inundaciones que hubo en lo que es el centro de los Estados Unidos, en el valle, ese inmenso que hay allí, donde son la mayoría de los estados que han aprobado las leyes a favor de él. Verlo, repito, en Centroamérica, verlo en Panamá, en esa confluencia de pasajeros, verlo aquí
ver lo positivo, escuchar al presidente decir que no se pueden rendir, que hay que ganar más y solicitarles un apoyo más para las próximas elecciones al candidato que él postule, me dice, repito, si la iglesia sabe lo que le ha tocado vivir. La Biblia dice que será como en los días de ¿qué? De Sodoma y de Gomorra. Me resulta interesante cuando entro a la nave y una persona del celo y de la cautela, y lo tengo que decir así, del hermano Santos, que seguida me dice, ¿qué opinas de que se dará en casamiento? Y cuando estamos viendo que hoy en día estamos viendo eso, me pregunto si usted está consciente de que se dará en casamiento, y estamos viendo eso hoy en día. La iglesia creo que le ha tocado vivir ese momento donde Dios se prepara a comenzar a enderezar lo que está torcido, a restaurar lo que ya pasó, a hacer cosas nuevas. Cuando yo estuve en Nicaragua y logré ver entonces que a la iglesia no le interesa entrar a un colegio y transmitir una semilla, y que al igual que en Puerto Rico y en los Estados Unidos se disparan la maroma de hablar solamente de dinero y de proyectar un mensaje que básicamente se va en la dirección de que usted puede realizarse en las cosas que usted quiera y que conforme a su corazón será hecho, y no hablan de lo que pueda ser el compromiso con la palabra, me preocupa, porque entonces hay una iglesia que se está exponiendo a que el día del Señor le sorprenda como ladrón, cuando a nosotros se supone que no nos sorprenda como ladrón. Cuando usted ve eso, se tiene que preguntar conforme a su corazón. Entonces, yo leo esta palabra y empiezo a pedirle al Señor una dirección de pensamiento, y me topo con un Señor diciéndome, no el hecho de tener una gran nube de testigos, yo no te vengo a hablar de una gran nube de testigos, yo te vengo a hablar cuál es nuestra función en un tiempo como este. O sea, ¿qué Dios requiere de nosotros? Y sigo leyendo, dice, despójate de todo peso y del pecado que asedia, y corre con paciencia. ¿Qué querrá Dios? Que yo siga enfrentando a las personas y quiera evitar las leyes que ya no van a ser evitadas. Quiero que sepa, en Puerto Rico, ya, y voy a decir el nombre público, Anaconda demandó lo que es el gobierno estatal y lo que es toda la judicatura de nosotros, porque si pertenecemos a Estados Unidos y el Tribunal Federal no ha querido incluirse en el aspecto de las bodas de homosexuales, el mero hecho que en Puerto Rico la estatal diga que no impide que una jurisprudencia caiga. Y esas bodas que ahora se realizan sin ser efectivas, pues puedan ser reconocidas finalmente aquí. Eso era el paso que ellos querían, pero en una oportunidad se adentraron, proyectaron unas leyes, y ahora lo que sigue es por jurisprudencia. Jurisprudencia, si alguien sabe más que yo de eso, entiendo que es una decisión de un juez que pasa, de unos jueces, de un juez que pasa a ser ley por el peso de la decisión. Así que eso veremos, ese caso no se ha visto, se unen cada día más personas. ¿Y por qué yo te digo esto? Porque gastar nuestras energías en querer enfrentar lo que la Biblia me señala que va a pasar, creo que no es efectivo para los creyentes. Sin embargo, creo entonces que sí debemos de llenarnos de un poder, debemos de llenarnos de una gloria, porque esa será la única manera en que nosotros podemos arrebatar a estas personas del mundo en que están. Porque ya no solamente piensan que eso es su naturaleza, sino que ellos están hablando de derechos y están hablando de pensamientos correctos. Eso está bien. Y ya eso contra eso usted y yo no lo podemos cambiar. ¿Qué vamos a hacer? Hace 10 años atrás, la Iglesia Bautista en Estados Unidos decidió, la Bautista del Sur, soy más específico, decidió boicotear lo que es Walt Disney, porque Walt Disney los aprueba, los apoya y les permite su vida clara. Pues entonces salgamos hoy decididos ¿a qué? A boicotear a Walmart, a boicotear a Kmart, a boicotear a McDonald's, a boicotear a... mencióneme a alguien más.
porque ellos también los están patrocinando y le permiten desenvolverse como son ellos. Entonces, ¿vamos a encerrarnos en un nicho o vamos a manifestar un poder? ¿Vamos a manifestar una gloria o nos vamos a encerrar entre dimes y diretes y nos vamos a proseguir algo que la Biblia nos invita a hacer? La Biblia me dice que me despoje. La Biblia me dice que corra con paciencia una carrera. La Biblia me dice que ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando los propios. Vamos nosotros a caer también en la trampa de nuestros derechos. Vamos también a caer nosotros en la trampa de lo que nosotros queremos, o vamos a comenzar una vida donde podamos, por este tiempo que resta en la tierra, comenzar a ser lumbrera que nos va a beneficiar a nosotros y que va a beneficiar a los que nos rodean. Nos vamos a quedar como creyentes de domingo, como creyentes que cantamos el coro gozosos, alegres y felices, y a la hora de la verdad seguimos cargando sobre nuestras espaldas esa opresión, esa indisciplina, esa dejadez, ese descuido. Mire, no hubo una iglesia, esta es una de las pocas veces donde yo llego a un país y Dios me deja un solo mensaje. Prediqué de las 9 veces que estuve en un altar, 8 de ellas fue el mismo mensaje. Dios no me lo permitía. Un mensaje donde hablaba que la iglesia tiene que dejar de dar, que tiene que enfrentar lo que tiene que enfrentar. Hablaba de la falta del perdón y usted veía el rechazo automático de lo que pudiera ser mi mensaje. A nadie le gusta la palabra perdón, a nadie le gusta la palabra de responsabilidad. Y me resulta interesante porque eso está en la Biblia. Eso no está fuera de la Biblia. Así que si tú me permites, voy a platicar contigo. Te exhorto, repito, despójate de un peso. Voy a hablarte, despójate, camina con paciencia, no te rindas y pon los ojos en Jesús. Imitemos a aquel que se despojó a sí mismo. Amado, no cambiemos nuestro foco de lo que hizo Jesús en nuestra vida. La iglesia no se puede dar el lujo de olvidar un sacrificio tan grande. La iglesia no se puede olvidar de que el mismo Dios envió su palabra, que en un vientre de una mujer toma forma, nace, viene a padecer para comprenderte, viene a padecer ¿para qué? Para que tú puedas ser libre, para que tú puedas ser sano. Piense. Conversábamos ayer y de lo que pudiéramos haber conversado comiendo en la tarde de regreso de la actividad, qué difícil se le hace al hombre someterse cuando sus fuerzas le dictan lo contrario. Porque estábamos hablando de las luchas que vienen, de las situaciones que vienen. Y olvidando lo que Dios hace, las enfrentamos con nuestra fuerza, las enfrentamos con nuestra sabiduría, con nuestra razón, con nuestro sentido común. Exigimos derechos, demandamos. Esa era la conversación que teníamos anoche en una mesa. Porque me preguntaban que por qué Dios hace estas cosas. ¿Por qué operan las crisis que operan en nuestra vida? Dios nunca nos dijo a nosotros que nos sacaba del mundo y nos ponía en un nicho. Dios nos dijo que en Él tendríamos victoria en este mundo. Eso fue lo que dijo la Biblia. Él no nos sacaría de este mundo, sino que nos guardaría en este mundo. Y a Pedro le dijo más, y eso es para nosotros: yo he orado para que tu fe no falle. En ningún lugar de la Biblia dice que tú estás exento de las dificultades. Pero yo te vengo a decir, mira, no te olvides de lo que hizo Cristo. ¿Por qué tengo que enfrentar las luchas con mi fuerza, con mi razón, con mi sentido común? ¿Por qué tengo que enfrentar la mentira? ¿Por qué tengo que enfrentar la opresión? ¿Por qué tengo que enfrentar la traición? Si lo que Dios vino a hacer es suficiente para que en medio de mi quebranto yo pueda permanecer. No es hasta que viene la gente ha dejado de buscar a Dios como debe, hasta que no viene la notificación de divorcio.
hasta que no viene el resultado de la placa, el resultado del examen, hasta que no le llega la carta de que le embargan la casa, hasta que no llega la noticia difícil de los hijos. De repente queremos ganarnos el mundo, cuando la Biblia me dice, mira, la vida del cristiano se resume en despojarte de todo peso y del pecado que te asedia, que corras con paciencia y que mantengas los ojos puestos en Jesús. Y cuando me dice poner los ojos en Jesús, ¿qué me dice? Me dice que aprenda a que Él no estaba mirando la cruz. Él lo que estaba mirando era lo que había detrás de la cruz. ¿Y qué es lo que hay detrás de la cruz que tú y yo llevamos? Una palabra de poder que nos habla de victoria. Él sabía que detrás de la cruz estaba la gloria que se había despojado. Gloria a Dios. Pero estaremos tú y yo conscientes de eso. Estaremos tú y yo conscientes de eso. Realmente usted y yo creemos que hay una gloria que nos espera. Realmente creemos nosotros que hay una gloria que nos espera. Realmente creemos en que hay calles de oro y mar de cristal. ¿Realmente crees que hay una casa que Dios fue a formar para ti? Te dice, no te turbes. Porque el reloj de Dios, con las noticias que le hablé, que comencé mi mensaje, te está diciendo, Cristo está a las puertas. Sin embargo, nosotros estamos viendo que hay un grupo de nuestros líderes, gloria al Señor por ellos, que siguen queriendo enfrentar con las armas del mundo esas cosas, y nosotros sencillamente nos cruzamos de brazos. El hermano que está a mi lado me pellizca, me incomodo, me separo, ya tengo mi parcela, él se va a sentar allá, yo me siento acá, y así continúo. Entonces el enemigo ve que ya el primer pellizco me hizo efecto, de repente ahora viene un pisotón, y al que me pisa ahora ya no me puedo sentar aquí, ahora me tengo que sentar allá, porque el que me pisó se sienta ahí y el que me pellizcó se sienta acá. Entonces cuando vengo a ver allá, Satanás me llevó uno que me mira mal. Ahora me reviento porque quiero que me hablan en mezanín. Porque ahora me tengo que sentar en el mezanín, porque aquí se siente el que me pellizcó, aquí el que me pisó, y allá se siente el que me mira mal. ¿De ahí para dónde vas? A la calle. Y seguimos cargados. Y seguimos cargados. Y de repente ya no estás hablando de gloria a Dios, sino en esa iglesia. Ya no estás diciendo qué bueno están los hermanos juntos en armonía, sino que chorro hipócrita. Y allá afuera se sigue estando la agenda, los homosexuales siguen ganando, se siguen dando en bodas, se siguen relacionando, las plagas continúan, las señales se siguen cumpliendo, Cristo está a la puerta, y en vez de despojarnos, nos seguimos cargando. Entonces el coro que te ministraba ya no te ministra, porque la carga es tan fuerte que no hay para gozar. Entonces esto me da una clave. Creo, me corrijo en mi plática con usted esta mañana, que el cristiano tiene que cuidar de lo que le viene encima. Yo creo que usted no puede permitir que cualquier persona influya en su vida. Pero para usted impedir que las personas le influyan en su vida, usted tiene que hacer algo mucho más poderoso. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Tiene que definir, tiene que reconocer. El cristiano que no reconoce contra qué está luchando, no ve. Si seguimos hablando de sentido, si seguimos hablando de razón, si seguimos hablando de derecho, usted y yo no vamos a poder experimentar lo que Dios tiene para la iglesia. Y lo que Dios tiene para la iglesia es mucho más grande
de lo que hasta el día de hoy hemos vivido. Dios bueno. Oramos, Señor. Oramos, Dios. Pero no me den mucha gente allá adentro, deja a la enfermera, a la pastora y los demás entran, por favor. Santo Señor, aleluya. Nada. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Santo Señor. Perfecto. Vamos con un pequeño detalle ahí, no se preocupe, amado. Gracias al Señor, pues hoy está la enfermera con nosotros. Vuelvo al planteamiento que le di. Si yo realmente sé los días que estoy viviendo, si yo realmente sé los días que me están tocando vivir, y yo he aprendido a valorar lo que se me ha prometido en el cielo, yo dejo que Dios trate conmigo. Gloria a Dios. Yo dejo que Dios trate conmigo. Y yo comienzo a ser celoso por lo que llega a mi corazón. Santo, aleluya. Yo comienzo a cuidar lo que llega a mi corazón. Porque tenemos la luz, ¿sabe? El mundo no tiene la luz. El homosexual, repito, sigue hablando sencillamente de que son sus derechos. Y de que después de 30 años por primera vez se le reconoce. Y que ellos son profesionales, yo lo soy, conozco a muchos y no tengo problemas con ellos. Pero eso que yo tengo la luz me dice, hello, tú no estás en tiniebla. Tienes que entender que eso te dice algo. Eso te está diciendo que mi palabra se está cumpliendo. Y yo dije bien claro, cuando lleguen los días de Sodoma y Gomorra y se entreguen en casamientos erguidos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Pero una persona con falta de perdón no va para el cielo. Poderoso Dios. Una persona que vive de represalias, de rencillas, una persona que permite que a su corazón llegue cualquier porquería, no llega al cielo. No porque Dios quite la salvación, ¿sabes? Dios no la quita. La salvación no se pierde. Pero tampoco me venga a hablar de simpleza, porque un corazón agradecido vive para Dios. Entonces yo quiero compartir esa alerta. Yo creo que hay una iglesia que debe de aprender a despojarse del peso. Y hay una iglesia que necesita inmiscuirse en lo que esta palabra tiene que decirme con respecto a esas cosas que nos oprimen, de las que Jesús se guardó, óigame, con detenimiento. Él no permitió que los comentarios de los fariseos le tocaran su corazón. Pero usted escucha cualquier cosa de alguien y enseguida, ¿qué se cree? Y enseguida, oye, ¿cómo que se? Me perdona, pero es que me da la impresión de que nos vemos en una situación y en vez de cuidarlo, porque el consejo de Cristo me dice, despójate. Tiene que aprender a ser cauteloso. Yo no le puedo ofrecer, porque aquí todos somos individuos pensantes, racionales. Todos estamos en el estuche caído que se nos dio al principio. ¿Sabe que usted no tiene su mejor yo encima? ¿Sabe que su estuche no es lo mejor que Dios tenía para usted? Usted tiene su estuche caído, e influenciando a su alma, que agoniza. Pero qué bueno, Cristo llegó a su vida y le devolvió la vida. Perfecto. Pero en ese estuche está toda la basura de este mundo. Por ende, yo a usted no le puedo ofrecer la iglesia perfecta.
Gloria a Dios. Y me llama la atención a veces, y yo estoy hablándoles no de ustedes, estoy hablando de todo lo que viví en estos días. Y me decían, no, porque en esta iglesia, yo creo que nosotros no somos perfectos, todavía vamos camino a la perfección. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Pues aceptar que mi hermano me va a pisar, que mi hermano me va a mirar mal, que mi hermano, ¿qué fue lo otro que dice? El pisotón me va a pisar el carro, que se va a sentar en mi silla. Y yo llevo 20 años sentado en esta silla. Y ¿sabe algo? Ella me la perdona, pero se fue. Con tu y tenis la voy a decir. Santo. Y me dice, no, porque aquí están las hermanas carteras sentadas y yo no encuentro asiento. Santo. Oye. Santo. Entonces, mire lo que llega, el aprender a conocer a Dios, que ya eso a mí, créame, no me causa. Esas son cosas normales que pasan en una iglesia. Esas son cosas normales que pasan en la iglesia si somos personas criadas en ambientes diferentes. Mira, aún la gente que se cría en la misma casa tiene puntos de vista diferentes, crianza totalmente opuesta. Y los crió el mismo papá y la misma mamá con el mismo deseo. Entonces imagínense lograr proyectar. Aquí hablamos básicamente sobre 160 personas y arriba otro grupo más, y de repente nosotros pensar que estamos en la iglesia perfecta. Eso es irracional, eso es ilógico. Eso no era. Pero cuando usted entonces traspasa ese umbral y se da cuenta de que en ese lugar sí le enseñan la palabra, y de repente el Espíritu Santo no solamente se manifiesta aquí al frente, sino que se manifiesta allá con Anita y entonces yo tengo que decir, espérate, yo creo que yo le estoy dando lugar a cosas que no me convienen. Yo creo que yo me estoy perdiendo lo mejor de la fiesta. Creo que yo me quedé en lo terrenal. Yo debo de comenzar a dispararme para las cosas del cielo. Yo creo que yo debo de dispararme para cosas del cielo. Entonces, esos son los que estamos aquí. Pero ahora proyéctese los que no somos de aquí, los que estamos en el mundo. Los que continuamos bebiendo. Los que continuamos fornicando. Los que continuamos usando drogas. Y mientras estamos con él, bajo esos efectos, somos los más. Nos comemos el mundo. Todo el mundo nos cae por la boca, pero que no se nos mete un cáncer. Porque tanto está que el que bebe hasta que... ¿Qué sucede con el que bebe? ¿Qué sucede con el que tiene drogas? Una sobredosis. ¿Qué sucede con el que está fornicando y se acuesta con Raimundo y todo el mundo? ¿Qué le espera? Ayer yo fui a buscar unos resultados y cuando me siento a pedir los míos, está este joven al lado y yo estoy inquieto por lo que significa su persona homosexual. Y él estaba tratando de dispararse la maroma de que le acepten para sacarle unas pruebas. Le dice, mira, yo no te puedo hacer estas pruebas todas hoy, pero él quería que le hicieran esas pruebas ese día. Y cuando le dicen, bueno, yo te puedo hacer la prueba y pues usted está en un sitio cerrado, no le queda otra de oír, y le dice, bueno, yo te puedo hacer la de HIV hoy, pero no te puedo hacer la de gonorrea ni de sífilis. Y no es que violaron la ley IPA, es que hay un counter sin paquita, el otro counter así, es cerrado, y si ella habla duro, pues el que tiene oídos para oír que oye. Y yo no miraba y decía, ¿por qué llegar a eso? Y cuando lo veo en la iglesia me preocupa más, y cuando lo veo con gente que estuvo en la iglesia me preocupa más. Es que no sabemos la obra de Jesucristo, no conocemos su sacrificio.
No sabemos que Él, si nos tiene que pasar por ese proceso, amén, pero ¿por qué tengo que llegar hasta que Él destruya mi voluntad para someterme? Si su amor es tan grande y lo que Él único quiere es que tú desees conocerlo. Dios te trajo, te salvó, te trajo. Estás aquí hoy conmigo. Estamos aquí hoy. Ya Él te trajo, la mitad de la obra está completa. Ahora Él solamente te dice, si estabas en pecado y te amé, ¿por qué ahora no me dejas enseñarte cómo? Mi amor. ¿Por qué no me dejas enseñarte mi poder? ¿Por qué no me dejas enseñarte lo grande y que quise contigo desde un principio? ¿Por qué tú no me dejas mostrarte que lo que tú has alcanzado hasta ahora lo hiciste en un mundo caído? Y que no necesariamente eso es lo que yo tenía para ti. ¿A quién le hablo en este momento? A ese que piensa que nació para sufrir. A ese que piensa que sus padres no le aman. A ese que piensa que su hogar no fue lo mejor y que por qué Dios lo trajo a este mundo y no se lo llevó primero. Porque no acabamos de entender que estamos viviendo en una naturaleza caída y que lo que Dios te exhorta es: despójate del peso que hay sobre ti. Despójate del peso. Decídete a despojarte de lo que te está dañando. Decídete a despojarte de lo que te aleja de conocer un amor tan grande. El Evangelio es más que dinero. El Evangelio es más que un himno. El Evangelio es más que sencillamente sentarme a escuchar oradores que se preparan para una tremenda disertación. El Evangelio es mi experiencia con el amor de Dios. Es cuando Dios desea revelarse. Es cuando Dios desea: conóceme. Quiero andar contigo y que tú andes conmigo. Quiero interactuar, quiero enseñarte la libertad que hay en mí. Quiero mostrarte la vida abundante que te prometí. Una vida que no depende de que aquel me mire. La vida abundante de Cristo no depende de que aquel me pisó, me miró o me pellizcó. La vida abundante no depende del alcohol, no depende de la droga, no depende de la sexualidad. La vida de Cristo no depende si hay dinero en mi bolsillo, no lo hay. Mi vida depende en el Señor de algo más hermoso. Y es una relación de amor que es lo único que satisface el corazón del hombre, porque fue lo único que cuando Dios nos hizo perfecto, perdimos en el Edén. ¿Sabe lo que usted perdió en el Edén? El amor de Dios. Perdió más nada. Dime Dios. Usted no perdió más nada. Y ese vacío no lo llena nada sino Dios. Entonces ese amor se manifestó salvándonos. Te salvo. Y usted pasó al frente y se convirtió. Y de ahí en adelante comenzó a vivir esa explosión que manifestó. Es como un sneaker. Que de repente le da ese pompazo de salud y usted se siente y limpia la casa. Si no, pregunte a la Juliana. Y hace 20, pero cuando el sneaker se acaba, usted vuelve a hacer un templete para Dios. Oiga, ¿me permite tirar a alguien al medio? Dígame que sí. Qué bueno. Ana, si te gusta. Ese es mi mejor respaldo aquí en la nave. ¿Saben una de las áreas que me tiene contento? Que cuando llegaron me dijeron que tengo una hermanita que ya da seminarios en lo que es misionero. Me fascina. Me dice: pastor, ha dado un seminario que eso, mire, Dios te tenga. Y yo me acuerdo de cuando peleaba conmigo, porque yo le tenía que esconder las llaves en los retiros, porque es de estas personas que necesita estar puliéndose el cuerpo mucho. Y entonces yo le decía: déjame enseñarte, y déjame enseñarte. Oiga, y un día dijo: me voy a dejar enseñar. Y en menos de 2 años, mi hermanita Lely, en esta ocasión llevó un seminario allá en Costa Rica. Vale. Yo no tengo que decir. Me dicen que Dios hizo un trabajo allí que mi sombrero fue quitado de mi cabeza. Vuelvo acá. Esos son detallitos que
que cuando usted se deja quitar el peso de encima y de las cosas que lo marcan, usted crece y de repente se ve con, mire amado, un crecimiento genuino y real, no falso, no aparente. Vuelvo al planteamiento entonces que estaba llevando. ¿Me despojo o no me despojo? ¿Me quito el peso o no me lo quito? ¿Continúo viviendo la vida como la estoy viviendo o le permito a Dios manifestarlo? Dios quiere mostrarte que en el peor de tus escenarios Él está contigo. Dios quiere mostrar en el peor de los escenarios que su diestra es su. Dios quiere mostrarte en el peor de tus luchas, Dios está de tu lado. Dios no te viene a acusar, Dios no te viene a señalar, Dios no viene a decirte, tú eres un pecador, no. Dios viene a decirte, en mí está tu vida. En mí está tu salida, en mí está tu respuesta. El escritor sigue hablando un poquito más y sigue diciéndome, mira, menospreció el oprobio porque prefirió sentarse a la diestra del Padre. ¿Y sabe lo que esta mañana aprendí? ¿Se acuerdan que les predicaba que en ocasiones me fascina cuando llega esa bendición del cielo y se abre un entendimiento? No sé si para usted se abre, pero yo estoy deseoso de contarlo. Y esta mañana, conversando también, llegamos tempranito y estábamos conversando, de repente el Espíritu del Señor me enseña esto. Me dice, usted conoce que Dios dice la Biblia que se hizo maldito para que usted y yo no seamos malditos, ¿correcto? ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? No se me pierda. Pues entonces en esta mañana me dice también, y muchos no saben que me hice que quedar en vergüenza para que tú no tengas que pasar vergüenza. ¿Qué me dijo el Señor? ¿Sabes cómo es que Él fue crucificado? Se evidenció con lo que es su llamado, ¿verdad? Calzoncillo de aquella época, que es que se queda esta sábana alrededor de lo que pueda ser su cintura, totalmente que colgado allí, expuesto. En aquella época, usted hoy ve a la gente caminar sin camisa, pero en aquella época eso era ¿qué? Vergonzoso. Y esta mañana aprendí eso. Entonces, ¿por qué tengo que pasar vergüenzas cuando Dios se dejó avergonzar por amor? Yo no sé si usted lo vuela, pero a mí me dispara. Porque entiendo un poquito más lo que significa la cruz. Entiendo un poquito más lo que hizo Jesucristo por mí. Y sabes que a veces enfrentas señalamientos que sencillamente vienen para provocar que quedes en vergüenza. Y Dios te dice hoy, despójate del peso, despójate de esa opresión, despójate de esa mentira. No enfrentes la mentira con tu fuerza, porque yo no deseo que quede en vergüenza. Gloria a Dios. Alguien ya mismo dirá que lo encendió y le explotará el cerebro por lo que, como me explota a mí, no hay problema. Dios quiere darnos esas verdades. Dios quiere abrirnos el entendimiento y que la sabiduría llegue y haga ¡bum! Y tú digas, Gloria a Dios. Dios sabe lo poderoso que es eso. Eso a veces está servida para todos. Por eso mencionaba el ejemplo de ella. Si ella se hubiera quedado peleando conmigo por querer bañarse, todavía estuviera. Pero hoy está en las naciones. Hoy está en las naciones. Hoy Dios la honra. La sacó de la vergüenza y la puso en alto. Y así mismo quiere hacer con cada uno de ustedes, con detalles simples que a veces no queremos dejar que Dios trate con nosotros, porque no acabamos de entender que es tiempo de despojarse de todo lo que pesa en nosotros. Dios quiere que te despoje. Si te tienes que despojar de un hábito, de una costumbre, de un estilo, de una moda, de lo que sea, con tal de conocer el amor de Dios, yo voy a permitirle a Dios
esa parte en mi vida. Porque si el amor de Dios se manifiesta estando en pecado, ¿cuánto más se va a manifestar en mi vida estando siendo reconciliado? Estamos reconciliados con el Padre, pero mucha iglesia desea vivir todavía en el mundo. El mundo está enfermo, caído, nos traiciona. Sin embargo, Dios nos levanta y nos sostiene. Es tiempo de dar más peso a lo que hizo Cristo. Es tiempo de dar más peso a la obra de redención, la restauración, lo hermoso. Ya yo lo miré. ¿Cuántos de nosotros? Yo no sé usted, yo era de esos. A veces llegaba a mi escuela y de repente me topaba con que allá había alguien que estaba hablando. Cuando yo llegaba hacían así. Y por alguna razón seguían hablando y dije, están hablando de mí. Están hablando de mí. Son unos chismosos. Son unos hijos de... Me dañaba el día. Eso no es pecado. Eso es una atadura de esa de costumbre, de hábito. Un complejo. Un acomplejado que yo era. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo con ese peso? ¿O se lo entrego a Dios? Yo dije, yo no sé, yo quiero vivir la vida abundante en Cristo. Si lo más que hacen esa bendita iglesia es admirarme. Si yo llego a cualquier sitio, todo el mundo hace. Imagínense con el miedo que estuviera viviendo, con la inseguridad que estuviera viviendo. ¿Hubieran conocido lo que he conocido de Dios? ¡No! Pues ahora hable de mí el que quiera. Dios. Que yo no voy a vivir más ese complejo, porque Cristo lo clavó en la cruz. ¿Qué yo lo voy a declarar ahí? Es más, me gustaría recoger los martillos de esta iglesia para que no tenga más con qué sacar las cosas desde la cruz. No algo más que en estos 9 días Dios me enseñaba con esa cruz. Fue algo de repente, fue poderoso, es poderoso. Decimos todos nosotros aquí, yo también, por su llaga hemos sido sanados. ¿Lo has entendido alguna vez? Entonces, ¿qué es lo que realmente nos sana y nos liberta? No es la sangre. Y ver al Señor que me enseña y me dice, entiende esto, y comienza a declarar. ¿Cuándo va a explotar? Yo no sé, pero solamente lo veré. Jesucristo tuvo que ser recortado, porque si hubiera sido amarrado era fácil levantarlo. Pero como él iba a ser clavado, la cruz se puso en el piso. Y sobre esa cruz se depositó el cuerpo de Jesús, vivo todavía. Pero ¿qué tocó? ¿Qué tocó la cruz? ¿Fue el cuerpo? Fue la espalda. Una espalda que había sido destrozada por los azotes de 39 latigazos, 40 menos 1. Cuando esa espalda tocó la cruz, ¿qué tocó? ¿Qué cayó sobre esa cruz? La sangre. Entonces, usted y yo podemos decir, si creemos a la sangre, que la enfermedad, la maldición y el pecado fue destruido porque la sangre tocó el madero. Gloria a Dios. La llaga de Jesucristo, lo que dijo el profeta, fue cierto. Pero no es solamente porque el profeta lo dice, sino porque la espalda de Jesús ensangrentada, brotando esos borbotones de sangre, lo primero que tocaron fue el madero para luego levantarse y caer sobre la tierra. Entonces yo puedo declarar que su enfermedad es destruida. Amén. Yo lo puedo. Y esta vez, en esta ocasión, en vez de me sorprendía, después caí en cuenta, yo no hacía llamado para ministrar la iglesia, per se no. Yo le decía, vamos a reclamar lo que ocurrió en la cruz.
y explicaba, el que lo entendiera o no lo entendiera, yo solamente me lo decía, y ahí declaraba la palabra, por su llaga, entonces podemos creer que fuimos sanos. Gracias, Señor. Cada vez que usted entiende más del Señor, más experimenta su amor. O sea, Dios se tuvo que hacer una llaga para sanar. Dios se hizo una llaga para sanar. Eso no es amor. Santo Señor. Y no querrás conocer más ese amor. Y entonces, ¿por qué dar lugar a otras cosas en tu vida? ¿Por qué damos tanto lugar a los dimes y diretes? ¿Por qué no podemos pensar que nos espera algo más grande? El escritor sigue diciendo, y converso contigo, dice, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta dejar. Ahí estaría la última parte de lo que puede hacer la sabiduría de un creyente. Me despojo, continúo derecho y hacia adelante, mantengo los ojos en Jesús y considero lo que hizo Jesucristo en mi vida. Cuando mantengo a Jesucristo en mi noticia, voy a comenzar a sopesar lo que me sucede, lo que me hace el vecino, lo que me hace el hermano, lo que me hace el compañero de trabajo, lo que me hace fulano, lo que me hace vengano, lo que me hizo el pastor, lo que hizo el otro y el otro, el novio, la novia, el marido, la mujer, los hijos. Y comienzo a darle peso a lo que tiene vida en mi vida. Santo Dios. Pero tengo que ser sincero y reconocer, mis sentimientos me atan. Tengo que reconocer, mis emociones me atan, mis costumbres me atan, mis hábitos me atan. Le dije a una persona, tú comes. Yo les he identificado aquí, voy a parafrasear esto, diferente. Yo les he identificado a ustedes aquí que mi madre me enseñó a comer vegetales, ¿verdad que lo he dicho? Y la sinvergüencita no come vegetales. Todos estos años, ya yo fui libre, por eso lo puedo decir así. No fui libre ya de eso, pero ella nos engañaba. Ya. Y yo como buen sanano. Entonces me encuentro una persona que no los come. Y le digo, tienes que aprender a comer saludable. Amén, sí. Tienes que poner tu empeño y comer saludable. Amén. Tienes que practicar. Sí. Qué bueno. Toma, está la comida. Ahora, ¿qué comen los vegetales? No, a mí no me gustan. Santo Dios. Santo. No me queda de otra. Sí, no me queda de otra, me rasqué el pelo. Yo decía, no sé qué pasa, eso Dios lo permite para que yo pueda. No tiene, aquí está, es en el ejercicio. Si no, mire lo que tengo reservado. Aprendí algo también de lo que son mi equipo de trabajo misionero. No me acuerdo si fue mi hijo, quién fue el que me lo dice. Pero estamos compartiendo y me dice, papi o pastor, no me acuerdo si fuiste tú, que la gente dijo que te había entendido con su mente. Cuando llegaron al campo de batalla pusieron el empeño en comer toda la comida que se les presentaba. Porque usted sabe que si algo yo he certificado es que allá uno viene de comer 4 veces al día, 3 veces al día, de comida que usted no aprende, que usted no acostumbra a comer, entre ellas los famosos frijoles. Algo que mi mamá también me enseñó a comer y que resulta que ella tampoco come. Esa mujer es una bendición. Pero Dios me estaba enseñando a través de ella, preparando mi estómago para la misión. La cosa es que esa palabra cuando se me comparte, yo me quedo analizándola y es una enseñanza poderosa. A veces pretendemos con nuestra mente
resolver los problemas y no ponemos en práctica lo que hemos aprendido. Significa que en esta mañana muchos de ustedes me están diciendo que sí, que están decididos a no dejar el peso que los asedia. Sí, muchos están decididos y afirmando el mensaje y me van a decir amén, pastor, estoy de acuerdo con lo que usted exhorta. Pero de bien dice el refrán, del dicho al hecho va un gran trecho. Dios se encargará de presentarte eventos en tu vida, a ver si vas a desprenderte del peso, a ver si vas a renunciar a los derechos, a ver si vas a aprender a desenvolverte no atado a emociones ni sentimientos, sino a la libertad con que Cristo nos ha comprado. Y ahí es que tú tendrás que tener la autoridad para tú decir, no voy a tapar el cielo con la mano, yo me voy a desprender de él. Cuando comiences a desprenderte de esto, cuando comiences a renovar el espíritu de tu mente, cuando comiences a dar ese primer paso con paciencia, tú vas a ver resultados en el mundo espiritual que ningún profeta ni nadie poniéndote la mano lo va a hacer. A veces dependemos de que el profeta nos diga, a veces dependemos de que el hermano nos diga, no. Hay cosas que Cristo quiere hacer con nosotros para que te enteres que su amor fue muy grande en la cruz del Calvario y que realmente su sangre cayó en el madero y la maldición que había sobre ti se rompió. Gloria a Dios. Y hoy le añado más, la vergüenza con la que has vivido se desvanece porque Él se hizo vergonzoso por amor a ti. Él se hizo vergüenza por amor a ti. Y eso es grande. Necesitamos aprender, identificar. Cuando tú estás en la lucha de si te sometes o no te sometes, cuando tú estás en los argumentos de que nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer, que nadie te tiene que decir cómo te tienes que vestir, que nadie tiene que argumentar las cosas. Mire, amado, hemos aprendido a desprendernos de todo con tal de tener el privilegio de predicar a una vida en Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Porque cuando yo estaba allá afuera, amado, yo era nada. Lo que pude haber tenido no se compara con lo que Dios me ha dado. Eso es hermoso. Vale la pena renunciar y entender que Dios me quiere que me presente, como dice la Biblia en Romanos, que me dice a mí, hermano, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué Dios tiene para ti? Debería de ser nuestro modo de operar. Usted debería de dedicarse a conocer la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y para eso no se puede conformar a este siglo. Hoy veo cómo el mundo nos sigue influenciando. Y de repente veo que el artista tal, ministro del Evangelio, se deja el rabo y allá la juventud corre a dejarse el rabo. Porque está en el corazón. Está en el corazón. Veo a fulano de tal que se hace 4 pantallas y allá corre a hacerse pantalla. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con la salvación? Y nada. Pero ¿sabe lo que eso me demuestra? Que en ti no hay fuerza de voluntad y me entristece que no vivas la libertad que tienes. Significa que tu corazón todavía no le pertenece al Señor. No se trata de que la gente a veces malinterpreta, ¡ay, un pastor que predica de ropa! Porque yo normalmente eso no se dice aquí, pero salió. No sé, y el pastor predica de ropa, ese es un pastor viejo de eso, confundido, fanático. Yo no estoy predicando de ropa, yo te estoy diciendo que cuando todavía a ti te llama la atención las cosas del mundo, tu corazón todavía no es propiedad de Cristo. Gloria a Dios.
Eso es lo que yo estoy diciendo. Cuando todavía tú te resistes en comerte tal o más cosas, tú me estás diciendo, todavía hay miedos en mi corazón que yo no sé más. Ahora ustedes me dicen, si nos convertimos en uno más, que te dejamos como tú estés, o te seguimos diciendo que Cristo vino a darte vida y vida. De eso es que se trata este valor. Termino. Puede ser 5 o 10 minutos, no más. Voy a dejar que caigan al suelo las palabras de mi esposa, que las hace adrede. Gloria a Dios. Sí, yo sé que la semana pasada dijo, ya, prepárese, que el pastor la semana que viene va a estar 3 horas. Pues yo las voy a dejar caer. Llevo apenas, creo que no llevo una, por ahí. Pues ya llevo. A mí esto me lleva, porque me pasaba mucho en la iglesia de Nicaragua, que fue la que me tocó ir, y es una iglesia que queremos mucho por la familia, de tratar de interactuar y decir, mira, tienes un talento hermoso, y me decía una de ellas, pero es que en la iglesia hablan más de mí porque yo fallé. Y yo decía, ¿hasta cuándo tú vas a estar esclavo de lo que alguien diga? Tienes que acabar entonces de sanar. Y tienes que levantarte porque ya lo pasado, Dios te perdonó. Y te tienes que perdonar, te tienes que levantar. Estás perdiendo tu tiempo en el Evangelio. Eso me lleva a querer resumirle esta historia conocida de cada uno de ustedes. Del joven que se levanta con sueños y con visiones. Yo creo que todo el mundo la conoce. Dios le da sueños. ¿Y qué hace una persona que tiene sueños? Lo comparte con la gente que uno ama, ¿correcto? Y esa gente que ama se supone que te protejan y te ayuden y cooperen para que tus sueños se hagan realidad. Sin embargo, en esta familia, un tanto disfuncional no fue la norma del día, y aún los padres deciden señalar al muchacho porque de repente no solamente los hermanos se postraban, sino que papi y mami también se postraron en uno de los sueños. Provocó que la envidia, que el rencor, porque aún así era el nenelito de papi, creara que un conflicto que solamente se podía soportar en la medida que aquella acción de matar al muchacho, de desaparecer el muchacho, viniera al mundo, se le diera lugar. Y ya usted sabe que un día que su padre, ¿qué hizo? Lo envía a cotejar a sus hermanos. Él se dirige en esa dirección a tratar de lidiar con el problema. Cuando llega al sitio donde sus hermanos se supone que ustedes se habían mudado, allá va el muchacho, y cuando lo ven, de hoy no pasa que tomemos venganza. Y la venganza se materializó. Y el rencor se materializó. Y este joven es echado en una cisterna, en un hueco en la tierra. Que dentro de su sollozo y sus gritos, al tiempo Dios permite que una caravana de ismaelitas pase. Sus hermanos lo venden. Y aquel que debió haber sido protegido por papi, por mami, ahora se ve en la disyuntiva, o se ve en la situación, o se ve al punto de que fue vendido a esa cara. Engañaron a su papá, por lo que su papá no se preocupó más, solamente lo sufrió en silencio. Llegan allá a Egipto siendo un joven saludable, lo compra Potifar, el encargado de la guardia de Faraón. Lo pone en su casa, ve lo fructífero que es el muchacho, y ¿qué hizo? Lo pone a cargo de toda su casa, excepto su mujer. Mientras tú y yo nos sanamos, ¿sabes lo que sucede? Te siguen apareciendo las pruebas. Y de repente, pudiendo haber tenido una vida tranquila, final y hermosa, la mujer de Potifar se enamora de él. Ya usted conoce que le prefirieron creer a la mujer, un hombre sabio, humanamente hablando. Le creyó a la mujer y no al joven, y lo echó en la cárcel. En la cárcel, este joven decide continuar con la actitud correcta. No permitió que nada tomara lugar.
Y ya usted sabe que el carcelero de repente lo puso que a cargo de toda. Un día cuando reparte el desayuno están aquellos dos que venían de palacio preocupados y ocupados en declararse unos sueños. José interviene porque ve sus rostros afligidos y de parte del Señor viene la interpretación. El primero fue efectivo, el copero dijo que en 3 días le devolvían la copa. Allá el panadero dijo, bueno, esto está bueno, y cuando le dijo de aquí a 3 días te cortan la cabeza. Y en 3 días así sucedió. Al tercer día le dice al copero, acuérdate de mí ante Faraón. Y el copero se olvida. Años más tarde, Dios provoca un sueño en Faraón y el joven en libertad. Le habían robado sus vestidos y le habían puesto vestiduras de cárcel, pero le volvían a poner vestidos para entrar al palacio. Le habían quitado las cadenas, ahora le ponían corona. Le habla al faraón el sueño, se lo interpreta y no solamente le dan la ropa, la corona, sino que le dan un esposo y le dan unos hijos. Si me permite hasta ahí rapidito, lo envidiaron, lo vendieron, lo traicionaron y lo olvidaron. ¿Qué te han hecho? Básicamente esta historia es más para ministrar y acabar. ¿Qué te han hecho? Repito, lo envidiaron, lo vendieron, lo traicionaron y lo olvidaron. ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho a ti que hasta este día tú no has querido vencer? Porque mientras le sigas dando lugar en tu vida, no vas a poder experimentar el palacio que Dios tiene para ti. Dios. Y cuando le digo palacio, amado, no es que entremos a la casa del gobernador, ni al Capitolio, ni a esos lugares. Estoy hablando que Dios va a manifestar en donde tú estás, en tu atmósfera, en tus núcleos, en el lugar donde Dios te puso, una vida como si fuera de palacio. Una vida de honra, una vida de respeto, una vida de bendición. Y vas a caminar por los lugares y te van a atender diferente. ¿Por qué? Porque dejaste que Dios tratara contigo y no las circunstancias con las que te atacaron. Lo envidiaron. A ti te han envidiado, José. A mí me han envidiado. A mí me han traicionado. Pero yo no voy a permitir que el amor que se ha manifestado en mi vida se tenga que desplazar por ocupar las cosas que este mundo me está mirando. Este joven, por más que se habrá conmovido, por más que se habrá tambaleado, optó por continuar. Ahí dice, corre con paciencia la carrera que tiene. Y poco a poco, por más que pudo haber llorado, por más que pudo haber gemido, creo y estoy convencido que conoció la consolación de Dios, como tú también la puedes conocer, la puedes experimentar, la puedes conocer. Y creo que este joven, con el pasar de los días, conoció lo que significa Dios es fiel. Y estando ante Faraón con su familia, Dios sabía que faltaba algo. Su encuentro con sus hermanos. Y cuando llegó el encuentro con sus hermanos, fue capaz de finalmente decir: Dios me da para preservar mi vida. Yo lo quiero. Qué bueno cuando tú logras entender que todos los pisotones, los pellizcos y la murmuración y las miraderas malas y todo el problema de tu vida sirve para un solo propósito: catapultarte al propósito. Gloria a Dios. No. Pues yo estoy en paz,
usted no ha querido inyectarse conmigo, pero yo esperaba una meta. Yo esperaba que usted dijera y que atreva a ponerse en la correa en su sitio y decir de ahora en adelante: voy a dejar de ser un muñequito a las circunstancias que vivo y voy a decidirme a vivir en el palacio que Dios tiene para mí. Me voy a dejar de cuenta. Nos podremos tambalear, claro que nos afecta. A veces mi esposa me ha visto como Carlitos le sale y quiero hacer, y doy cantazos y hago, y después ella me dice: ay, Dios mío, guárdate mucho. Y cuando vengo a la dinámica, yo le quiero. Y yo me imagino al lado mío Satanás: yo quería provocar que hiciera un show y dejarlo en el pecho y fastidiarlo y que sañara el altar, porque si quebranta el altar lo fatiga. Y yo, estoy destruido. Gloria a Dios. Se puede. Se puede. La obra de Cristo fue perfecta. Se puede. Se puede caminar en la vida abundante. Se puede caminar en el palacio, aunque tengas que pasar por casa de Potifar y por casa de una familia corrupta, corrompida, dañada, marcada, no sé. Disfuncional, llámela como la llames. Pudiste haberte criado solo sin conocer a tu papá. Pudiste haberte criado solo sin conocer a tu mamá. Pudieras vivir huérfano, no sé. Pero ¿por qué quedarme ahí? Pudiendo despojarme y vivir la abundancia y la promesa que Dios tiene para mí. Así que sacudámonos de todo peso y del pecado. Y aprendamos a ver las oportunidades difíciles como catapultas de Dios a un crecimiento, a una madurez y a una bendición más. Gloria a Dios. Espero que su amén sea sincero. Espero que cuando hoy se enfrente a la primera dificultad, espero que cuando hoy se enfrente a alguien allá afuera que le haga el corte, a alguien allá afuera que le grite, a alguien allá afuera que le haga daño, usted se acuerde de despojarse del peso y diga: no, yo no me voy a dejar con. Y no haga como yo. Acuérdese que hasta eso tiene que dejar. A nadie se le aplauda. Evite que su pareja se mueva. Si no le aplauda a nadie, ya. Tampoco. Eso es cínico. Eso es decirle 4 cosas malas en cristiano. Y eso no existe. Entienda, eso es pecado. Dios espera de nosotros. Termine, ¿no? Despójate del peso. Camina con paciencia. Pon los ojos en Jesús. Y entiende la vida de Jesús. Y presenta en sacrificio vivo su cuerpo. ¿Cuánto se ha quemado alguna vez? Ese termina. ¿Cuántos fuimos capaces de ponerle la mano a la estufa? ¿Cuántos? Aquí hay alguien que lo hizo. Luya, ya no me siento solo. ¿Qué pasó cuando le pusimos la mano a la plancha? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Hicimos eso. Aunque ya estaba chicharrada, ¿sí? Su mamá le dijo, a mí no me lo dijeron, pero su mamá le dijo que eso duele más que la misma quemada. ¿Cuántos se la pusieron a la plancha? Pero fueron reincidentes, a los dos. ¿Cuántos lo hicieron las 2 veces? O sea, usted se hizo las 2. O sea, que usted es reincidente como yo. Aleluya. No me siento solo. O sea, parece que estaba apagado y ese día puse aquí, me quemé y la puse acá también.
¿Qué quiero decir con eso, esa nota jocosa? ¿Qué quiero decir también? Dios te dice, preséntate en sacrificio vivo. ¿Sabe lo que es un sacrificio? Es un animal que se expone al fuego. Dios te quiere vivo en el sacrificio, porque ya hemos explicado que Dios no te quiere que muera. Dios quiere que vivas para Él. Entonces, si un sacrificio vivo es expuesto al fuego, ¿qué sucede? ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Correcto? Seguida que sientas el calor del fuego, ¿qué vas a hacer? Te vas a salir. Pero Dios te dice hoy, quiero sacrificio vivo, que es el culto racional. Es lo que quiero que hagas para mí. Entonces, ¿por qué no reconocemos una verdad? ¿Por qué no reconocemos que, aunque cada mañana tú te presentes y le digas a Dios, Dios, yo quiero hacer tu voluntad, sabes que durante el día te vas a levantar? Y como decía la canción que ministraba mi esposa la semana pasada, que les decía, toma, era, ¿cómo era la cosa? Toma. ¿Cómo era la canción? ¿Ah? Quita. ¿Verdad? Que ya, y todo el mundo quedó ministrado porque decía, ay, quita. Y ya eso no me duele, quita. ¿Cómo era que decía la pastora? Pero y eso tampoco. ¿Y qué hacemos también? Decía ella. Que cuando entonces nos levantamos, cogemos y lo volvemos a poner dos o tres más, ¿verdad? Pero ese fue el mensaje de ella. Yo te digo hoy, Dios quiere que todos los días tú te presentes en sacrificio y que entiendas que qué vas a querer hacer. Levantar. Levantar. Y solo te dejo con él. Procura que cuando tu cuerpo se levante del fuego, donde te presentas delante de Dios, no vayas a cometer una pequeña locura si te daña. Mantente en el fuego. Oblígate a estar en el fuego. Porque mientras estés en el fuego, el Señor te dice que conocerás la buena voluntad perfecta y agradable que Dios tiene en mano. No lo que esta vida te dio, no lo que esta naturaleza caída te ha dado, sino lo que Dios pensó para ti cuando te formó en el vientre de Dios. Deja que Dios te muestre su amor. Deja que Dios te muestre su amor. Gloria a Dios. Hay alguien aquí que necesita eso. ¿Habrá alguien aquí hoy que necesita regresar a casa y comenzar a experimentar ese amor, o van a continuar en tus deleites, tu raciocinio? Ven, que yo quiero que orar por ti. Vente aquí, que no se me olvide. ¿Habrá alguien que quiere experimentar eso? ¿Habrá alguien aquí hoy que quiera ya, que esté cansado de las migajas, de lo que Él dice que presente, que es lo que pueda ser bueno y conocer el amor de Dios? Dentro de los amigos que nos visitan, todos les servimos así. Qué bueno. Mediten. Yo solo les estoy diciendo, es tiempo de conocer el amor de Dios. Dios quiere manifestar un amor sobre ti mucho más. Si tienes a alguien que perdonar, digo hoy, mire, toda la autoridad del Señor, diga, Señor, yo tengo que perdonar. Señor, yo tengo que perdonar y sacarme esto del sistema. Yo necesito vivir la vida abundante.
Yo quiero, yo anhelo vivir la vida más tarde. ¿Habrá alguien aquí? Alguien que reconozca en su silla que todavía hasta este momento su vida es gobernada por sentimientos, por emociones, su estado de ánimo lo gobiernan condiciones médicas, condiciones emocionales, sentimentales. Aquí habrá gente que al día de hoy si le gritan tiene que tomarse una pastilla, si le dan noticias desagradables no puede dormir. Mire, de gente que yo estoy hablando, de esa esclavitud. Gente que cada vez que sucede algo se descompone. Los nervios, el estómago, esa ira, ese coraje. Yo he venido a hablarte de despojarte del peso que te impide vivir la bendición. Gloria a Dios. Te he revelado una verdad poderosa sobre la cruz que lleva tu condición. Condición, llámese como se llame: depresión, rebeldía, coraje, ira, falta de perdón, mentira, pecado, drogas, alcohol, pornografía. Llámese como se llame. Yo te dije hoy, la sangre que brotaba de la espalda de Jesús cayó sobre el madero que llevaba tu condición. Y por eso yo puedo declarar que la condición en tu vida es destruida, que por su llaga nosotros somos sanados, que Dios puede renovar el espíritu de la mente, que Dios puede sanar la niña, la joven, la mujer, que Dios puede callar las voces, Dios puede renovar los pensamientos. Que hoy tú decidas armarte de los pensamientos de Cristo. En el nombre de Jesús se libre. En el nombre de Jesús recibe la autoridad para dejar de ser víctima y comenzar a vivir la libertad de Cristo. Recibe paz. Recibe paz. Recibe paz.